Bueno, ahora hablaremos acerca del método explícito para una ecuación de calor, la cual requiere una aproximación de la segunda derivada en el espacio y de la primera derivada en el tiempo. Bueno, la segunda derivada se representa mediante una diferencia finita centrada de la siguiente manera. Tenemos que la segunda derivada de la temperatura con respecto al espacio va a ser igual a la temperatura en una posición I más 1 en un tiempo L menos 2 veces la temperatura en una posición I en un tiempo L más la temperatura en una posición I menos 1 en un tiempo L sobre delta de X al cuadrado. Bueno, para la primera derivada se tiene una aproximación hacia adelante de la siguiente manera. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a la temperatura en una posición I en un tiempo L más 1 menos la temperatura en una posición I en un tiempo L sobre el delta de T. Bueno, teniendo estas dos ecuaciones, sustituimos en esta expresión las ecuaciones que mencioné anteriormente, obteniendo esta nueva expresión. Bueno, en las ecuaciones anteriores se observa que se tienen un cambio y son los superíndices que denotan tiempo, mientras que los subíndices denotan la dimensión espacial. Bueno, entonces en esta expresión que se obtiene nueva, se despeja la incógnita desconocida, que va a ser la temperatura en una posición I en un tiempo L más 1, que será igual a toda esta expresión que se obtiene aquí, donde lambda va a ser igual a K por delta de T sobre delta de X al cuadrado, la cual es una solución explícita ya que solo tiene una incógnita. Bueno, si se conoce la distribución de temperatura como una función de la posición en un tiempo inicial, es posible calcular la distribución en un tiempo futuro. Bueno, en esta ecuación habrá convergencia y estabilidad si lambda es menor o igual a 1 medio o delta de T va a ser menor o igual a 1 medio de delta de X al cuadrado sobre K. A continuación, vamos a explicar el planteamiento teórico para desarrollar el ejercicio por el método explícito. El método explícito tiene la facultad de solucionar algunos de los inconvenientes que se presentan en el método explícito. Como vimos anteriormente, en el método explícito se presenta convergencia y estabilidad si y solo si se cumple con estas condiciones. La estabilidad se refiere a que al desarrollar ejercicio en ninguna parte de este los errores aumentan. En el método explícito, para asegurar que haya estabilidad se requieren valores de lambda menores o iguales a 1 medio. Lo que quiere decir que cuando esta expresión contiene valores mayores de 0.5 vamos a tener problemas de inestabilidad. También para la convergencia necesitamos que se cumpla con esta expresión. Entonces, por ejemplo, si reducimos el tamaño del vaso a la mitad, vemos que al ser elevado al cuadrado, esto se nos va a disminuir en un cuarto. Lo que quiere decir que la cantidad de tamaños de vaso que vamos a tener se van a ver afectados por un factor de 4. ¿Esto qué va a representar? Cálculos demasiado tediosos. Entonces, por eso el método implícito resuelve algunos problemas. Una de las principales diferencias, o la principal, la mayor, entre estos dos métodos se ve reflejada en esta ilustración. Por lo menos, vemos que esta que representa el método explícito. Las X van a representar los puntos para la diferencia temporal y los círculos puntos para la diferencia espacial. Entonces vemos que el método explícito para una solución de un punto ubicado en un tiempo L más 1 se resuelve con soluciones conocidas que están ubicadas en un tiempo L. O sea, los puntos vecinos de la solución ubicados en un tiempo L. Es explícita porque es conocida. En cambio, en el método implícito vemos que para la solución en un punto, en un tiempo L más 1, se requiere la solución de los puntos vecinos en ese tiempo L más 1, la cual es conocida. Entonces, para resolver este método se realiza una aproximación de una diferencia finita centrada en un tiempo L más 1 que queda de esta manera, donde tenemos que la derivada de la temperatura, la segunda derivada de la temperatura con respecto al tiempo es aproximadamente igual a la temperatura en un tiempo I más 1, a la temperatura
en un espacio I más 1 en un tiempo L más 1 menos 2 veces la temperatura en un punto I en un tiempo L más 1 más la temperatura en un espacio I menos 1 en un tiempo L más 1 sobre delta X al cuadrado. Aquí podemos notar una diferencia con respecto al método explícito. Acá vemos que la aproximación se realiza es hacia un tiempo L, como aquí lo subimos. ¿Qué va a pasar? Que al incluir esta ecuación en nuestra ecuación de calor, vamos a tener una sola incógnita y la solución es explícita. En cambio, al sustituir esta que está realizada en un tiempo L más 1, la ecuación 3 más la ecuación 2, y la sustituimos en nuestra ecuación de calor, vamos a tener esta expresión, la cual cuenta con varios incógnitos. Esto no se conoce y se expresa de esta manera. Donde lambda es el mismo lambda que tenemos para el método explícito. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión? Que vamos a tener una serie de ecuaciones que se deben resolver simultáneamente. ¿Y cómo es tan posible? Debido a que junto con las condiciones de frontera se nos genera una serie de ecuaciones por el mismo número de incógnitas y por eso fácilmente desarrolladas. Cabe destacar que en este método, debido a su complejidad, requiere ecuaciones tanto a mano computacionales un poco más complejas. También hay que resaltar que esta expresión que tenemos aquí solo aplica para los puntos que tenemos en el centro de nuestra barra que mencionamos anteriormente, que está variando, está aislada de los extremos. Entonces, para los extremos hay que hacer aproximaciones, cambiar las condiciones de frontera en los extremos. Por ejemplo, para el extremo izquierdo, cuando I es igual a 0, o sea, la función 0, tenemos esta aproximación. Esto nos va a decir cómo varió la temperatura en este punto. Y nos queda esta aproximación para el primer nodo. Igualmente, para el extremo derecho, cuando una posición igual a M, vamos a tener esta ecuación para el último nodo. Y esta expresión de aquí nos va a variar nos va a expresar cómo varía la temperatura cuando se tenga una función M más 1. Continuando con la explicación del tema, se resolverá un ejercicio por medio del método explícito. Este se basa en la ecuación de conducción de calor para desarrollar un balance de calor de un elemento. El ejercicio dice como sigue. Con el método explícito calcule la distribución de temperatura de una barra larga y delgada que tiene una longitud de 10 centímetros y los siguientes valores. K, que sería el coeficiente de transmisión de calor, igual a 0,49, un delta de X igual a 2 y un delta de T igual a 0,1. El problema plantea que para un tiempo inicial, es decir 0, la temperatura de la barra es igual a 0 y plantea unas condiciones de frontera para todos los tiempos en una distancia 0 en la barra igual a 100 grados centígrados y una distancia de 10 centímetros de la barra igual a 50 grados centígrados. Se considera que la barra es de aluminio con un coeficiente C de 0,2174 y una densidad de 2,7 gramos centímetros cúbicos. Acá desde la parte derecha se encuentran todos los datos iniciales para poder realizar el ejercicio. En este caso se resolverá el ejercicio 30.3 de el libro Métodos Numéricos de Steven Chapra. En este nos dicen que resolvamos el ejercicio con el ejercicio anterior con un delta de t diferente a 0,1, en este caso de 0,05 segundos. Para comenzar, se tienen los datos iniciales y se hallan los valores de K y de lambda, es decir, el coeficiente de transmisión y de la conductividad térmica.
Para hallar el coeficiente de transmisión de calor, se tiene que dividir 0,49 entre la conductancia o el coeficiente C por la densidad del material. Este tiene un valor de la K para este ejercicio tiene un valor de 0,835 y lambda se halla por medio de la multiplicación de el delta, el coeficiente K por delta de t dividido entre el delta de x elevado al cuadrado. Iniciando este ejercicio, se tienen las condiciones iniciales que plantea el problema. El problema plantea que para una distancia inicial de la barra de 0 centímetros, la temperatura va a ser de 100 grados centígrados para toda esa distancia. Se arrastra hasta, en este caso, se tomó una distancia o un tiempo de 10 centímetros, de 10 segundos, perdón. Además, plantea también que para cuando la distancia de la barra es 10 centímetros, la temperatura va a ser de 50 grados. Del mismo modo se arrastra hasta llegar al final. El problema plantea que cuando se da un tiempo de 0 segundos, la temperatura en la barra será de 0 grados. En este caso, todas estas casillas serán 0 grados. Para aplicar este método se va a tener en cuenta, como ya se había mencionado en la parte teórica de la explicación, que se tendrá en cuenta para hallar los nodos interiores de la barra, en este caso a 2 centímetros, a 4 centímetros, a 6 y a 8 centímetros. Se tendrá en cuenta la ecuación que se ve en pantalla. Se va a aplicar en este nodo igual a 2 centímetros y en un tiempo de 0,05 segundos. Insertamos la ecuación. El primer término se tiene que la temperatura en una posición y a un tiempo L, es decir, que la posición I se va a tomar como 2, la casilla del 2 y el tiempo 0, más el coeficiente de conductividad térmica, que en este caso se halló por acá arriba está, que es este que está acá, 0,010435. Se coloca fijo. Todo esto multiplicado por la temperatura en una posición I más 1. En este caso será esta posición, la seguida de la distancia 2, es decir, 4. Menos 2 multiplicado por la posición central más la posición I menos 1, que en este caso será 100. De esta forma se tiene la temperatura a 0,05 segundos a una distancia interior de 2 centímetros en la barra. Tiene entonces a ese determinado tiempo y a esa determinada distancia en la barra una temperatura de 1,04. Para poder establecer la temperatura en toda la barra, lo único que se hace es arrastrar
el término que ya se ha hallado hasta el final para poder tener las temperaturas, y del mismo modo se hará en toda la distancia de la barra. De esta forma se tienen todos los valores interiores en la barra de la temperatura. Seguidamente se realizará una gráfica la cual representa una distribución de la temperatura en la barra. En este caso insertaremos la gráfica de dispersión, seleccionamos esta, movemos hacia acá y seleccionamos los datos que era la gráfica. En este caso, cuyo nombre tendrá todos los valores de la gráfica serán a determinados tiempos. En este caso se tomará 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos hasta llegar a los 10 segundos. Los valores de Rx están representados por la distancia total de la barra, en este caso de 0 a 10 centímetros. Y los valores de Y representados por los valores de la temperatura a un determinado tiempo. En este caso, como ya les había mencionado, se tomarán 1, 2 hasta llegar a 10 segundos. Se seleccionan todos los datos a 1 segundo, con lo cual ya se tiene la distribución de la temperatura para 1 segundo. Lo igual se repetirá el proceso con a 2 segundos. Seleccionamos las temperaturas a los 2 segundos. Este proceso se repetirá de la misma manera hasta llegar a los 10 segundos y se tendrá la gráfica completa. Para acortar un poco el proceso, de acá se tiene la gráfica realizada completamente desde 1 segundo hasta 10 segundos, que representa la distribución de la temperatura en la barra. En la barra calculada por medio del método explícito. Le agregamos subtítulos. Esta representa la distancia de la barra en centímetros. Y Y representa la temperatura en grados centígrados. Este ha sido el proceso para realizar o aplicar el método explícito en una barra delgada de aluminio, en el cual se pusieron como condiciones de a una distancia inicial 100 grados centígrados y a una distancia final la barra tiene 50 grados centígrados. Y por medio de esta expresión se pudo calcular todos los nodos interiores de la barra en un determinado tiempo de 10 centímetros.
Buenas, a continuación les vengo a explicar un ejercicio por el método implícito, el cual nos pide que calculemos la distribución de una temperatura en una barra larga y delgada que tiene una longitud de 10 centímetros y los siguientes valores de K, de delta de X, de delta de T, y nos dice además que en T igual a 0 la temperatura de la barra es 0 y las condiciones de frontera se fijan para todos los tiempos. En una T de 0 es igual a 100 grados, en T10 es igual a 50 grados y nos pide que consideremos que la barra es de aluminio con un C de 0,2174, nuestro Rho de 2,7. Por lo tanto, podemos calcular nuestro K y nos da un valor de 0,835. Asimismo, calculamos lambda, nos da un valor de 0,020875. Este ejercicio lo vamos a hacer con un tamaño de paso de delta de T es igual a 0,05. Con anterioridad hicimos nuestros datos, hicimos la tablita de nuestros datos iniciales, donde tenemos a delta de X, delta de T, K, lambda, 6 Rho, sacados respectivamente de nuestros problemas. Tenemos que para un tiempo de 0 nuestra temperatura es 0, para una distancia de 0 nuestra temperatura es de 100, para una distancia de 10 la temperatura es de 50. Esta sería nuestra fórmula general y de esta fórmula partimos y se despejó T sub I a la L más 1 es igual a esto. Esto es lo que se emplearía en nuestros valores recalculados. Para este ejercicio se hicieron 3 tablas, las cuales son los valores asumidos, valores recalculados y nuestra tabla de error. En nuestros valores asumidos tenemos un límite que tienen que ser los valores entre 50 y 100. Vamos a llenar la tabla, podríamos poner 67, 91, 53 y 78. Y para efectos de rapidez, seleccionamos nuestros valores y arrastramos. Y ahí está. Una vez tenemos todos nuestros valores que son asumidos, o sea, son valores supuestos, procedemos a aplicar nuestra fórmula. Una vez que se encuentran nuestros valores asumidos, pasamos a hallar los valores recalculados con la siguiente fórmula que fue explicada con anterioridad. Y pasamos a nuestro cuadro. Ponemos igual a T sub IL, que viene siendo este valor. Todos los valores vamos a tomarlos como asumidos, ya que no los tenemos, más lambda, que iría fijo debido a que es una constante, multiplicado por T sub I menos 1 a la L más 1, que viene siendo L más 1, en su sentido este viene siendo nuestras L's, y procedemos a marcar la casilla, más 2 más lambda, nuevamente fijo, lo fijamos, que multiplica a T sub I más 1, que viene siendo este valor. Perdón, falta aquí que multiplica T sub I más 1. Todo esto iría entre paréntesis, ya que estaría dividido, como lo ven, como se aprecia en la fórmula. Dividido, abrimos otra vez paréntesis y cerramos de una, entre 1 más 2 veces lambda, 2 que multiplica a nuestro valor de lambda, nuevamente fijo, y obtenemos nuestro primer valor. De aquí procedemos a arrastrar en todas nuestras casillas y así se obtienen todos nuestros valores recalculados. Una vez tenemos nuestros valores asumidos y recalculados,
pasamos a nuestra tabla de error. Nuestra tabla de error es igual absoluto que vendría siendo el valor recalculado menos nuestro valor asumido. En este caso vendría siendo 67. Marcamos la casilla, cerramos paréntesis, lo podemos hacer acá también, y nuevamente pasamos a todas nuestras casillas y nos procedemos a bajar. Como lo pueden ver, una vez tenemos estos valores, a continuación les vendría a explicar una compañera los pasos a seguir. Pasamos a nuestro cuadro, ponemos igual a T sub i L, que viene siendo este valor. Todos los valores vamos a tomarlos como asumidos, ya que no los tenemos, más lambda, que iría fijo debido a que es una constante, multiplicado por T sub i menos 1 a la L más 1, que viene siendo L más 1, en su sentido este viene siendo nuestras L's, y procedemos a marcar la casilla, más 2 más lambda, nuevamente fijo, la fijamos, que multiplica a T sub i más 1, que viene siendo este valor. Perdón, falta aquí que multiplica T sub i más 1. Todo esto iría entre paréntesis, ya que estaría dividido, como lo ven, como se aprecia en la fórmula. Dividido, abrimos otra vez paréntesis, cerramos de una, entre 1 más 2 veces lambda, 2 que multiplica a nuestro valor de lambda, nuevamente fijo, y obtenemos nuestro primer valor. De aquí procedemos a arrastrar en todas nuestras casillas y así se obtienen todos nuestros valores recalculados. Una vez tenemos nuestros valores asumidos y recalculados, pasamos a nuestra tabla de error. Nuestra tabla de error es igual absoluto que vendría siendo el valor recalculado menos nuestro valor asumido. En este caso vendría siendo 67. Marcamos la casilla, cerramos paréntesis, lo podemos hacer acá también, y nuevamente pasamos a todas nuestras casillas y nos procedemos a bajar. Como lo pueden ver, una vez tenemos estos valores, a continuación les vendría a explicar una compañera los pasos a seguir. Bueno, una vez tenemos llena la tabla del error, procedemos a hallar el error máximo. Entonces ponemos igual máximo, abrimos paréntesis y nos vamos a nuestra tabla del error y seleccionamos las celdas en donde se encuentran los errores. Cerramos paréntesis
y obtenemos que el valor máximo de error es 89.73. Bueno, ya teniendo este valor, procedemos a realizar nuestra macro. Estamos en la pestaña desarrollador, la opción grabar macro. Le pueden poner cualquier nombre, nosotros le ponemos iteración. Seleccionamos cualquier letra, en este caso yo pondré la letra E, aceptar, y está grabando la macro. Entonces, ¿qué haremos ahora? La tabla de valores recalculados, vamos a copiarla. Vamos aquí, control C, y la pegamos en la tabla de valores asumidos, pero solo como valores. Listo, automáticamente se cambian los valores recalculados y la tabla del error. Le damos aquí en detener grabación y ahora nos vamos a Visual Basic. La opción módulos, módulo 1, y aquí está el código de la macro. Entonces comenzamos diciendo hacer loop while, ahora tenemos que ver cuál es el número de la fila y el número de la columna de la celda donde se encuentra el error máximo, el valor máximo del error. Entonces nos vamos a nuestro documento, vemos que se encuentra en la fila 223 y en la columna número en la L, y esto corresponde al número 12. Entonces de nuevo nos vamos a Visual Basic. Entonces ponemos primero el número de la fila y el número de la columna. Entonces le damos, mientras que esa celda sea mayor a cualquier tolerancia que ustedes le quieran dar. En este caso yo le pondré una tolerancia de 0.01. Bueno, entonces nos vamos a nuestro documento. Activamos nuestra macro con la opción control E. Bueno, estamos esperando a que realice las iteraciones necesarias para que pueda llegar al resultado que se le indicó. Después de realizadas las iteraciones necesarias, observamos que la tabla de valores asumidos es aproximadamente igual a la de valores recalculados. Y nuestra tabla de error, los valores están en 0 o menores. Y vemos que nuestro valor máximo del error es 0.008, lo cual corresponde a un valor menor a la tolerancia que se indicó en la macro, que es de 0.01. Bueno, con esto ya hemos finalizado el ejercicio del método implícito.